En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bien, pues vamos a continuar con el capítulo segundo de la Introducción General del Misal Romano. Ya el otro día habíamos comenzado a estudiar y como no nos dio tiempo a terminar la segunda parte de los diversos elementos de la misa, pues vamos a concluir hoy y recuerdo brevemente aquellas indicaciones más importantes que el otro día ya habíamos considerado. Entonces, en el número 27 hasta el número 33 son aproximadamente lo que el otro día ya habíamos considerado y recuerdo brevemente aquellas indicaciones que habíamos dado. El número 27 se nos recuerda como el único que preside la celebración de la misa es el sacerdote, aunque todos la celebramos, y como por tanto a nadie le corresponde más que a él dirigir las oraciones, por lo cual no se puede pretender ocupar su lugar, suplantarle o pronunciar las oraciones que a él le están reservadas, de tal modo que se obstaculizase o se hiciese más confusa la presidencia de la misa. Esto en cuanto al rezo, tanto en el modo como en la forma, como también en aquellas funciones que el pueblo no debe hacer, porque son solo para el sacerdote o viceversa. También el número 28, a su vez, recordaba que la Eucaristía se compone de una doble mesa, de la palabra y después de la Eucaristía, que están intrínsecamente unidas entre sí, por lo cual conviene, para poder asistir a misa, participar de ambas, es decir, como mínimo, no faltar a la proclamación de la palabra de Dios. Si se llega más tarde de ese momento, se puede considerar que uno se ha perdido la misa y no se debería acercar a comulgar. Poco más adelante, en el número 30, de nuevo también sobre las oraciones y partes que corresponden al sacerdote en la misa, habíamos explicado diciendo cómo solamente el sacerdote reza en voz alta estas oraciones, siendo él el que en persona Christi, representando a Jesucristo, ora al Padre como representando a Jesucristo, cabeza en nombre de todo el pueblo. Y por eso también a él solo le está reservada la postura de los brazos abiertos durante estas oraciones y también en otras, como el Padre Nuestro, por la función que les propia, que es la de actuar en representación de Cristo, que ora al Padre en nombre del pueblo entero. En el número 31 habíamos hablado de la responsabilidad que el sacerdote le corresponde, que es la de tutelar y velar por el buen orden y por la correcta participación en la celebración de la liturgia, y por ello él tiene la responsabilidad de explicar cómo debe proclamarse la palabra, que esto se haga correctamente, y también tiene la obligación de instruir a los fieles en este servicio. Y además, si lo ve conveniente, es posible, esto lo habíamos explicado también dentro de la celebración de la liturgia de la misa, introducir algunas municiones breves y concretas a la proclamación de la palabra de Dios. Insistía el número 32 a continuación en cómo esas partes presidenciales de la celebración que pronuncia solo el sacerdote deben ser pronunciadas con voz clara y alta y que todos deben escucharlas con atención y al mismo tiempo también los demás fieles deben guardar silencio porque nadie más las puede pronunciar. Las palabras de la consagración o la doxología al final de la plegaria eucarística, por Cristo, con él y en él, son un ejemplo de partes de la misa que por algún vicio en el pueblo de Dios se ha cogido la costumbre de pronunciarlas a la vez que el sacerdote y haciéndolo mal. No se debe hacer, ¿no? Estas partes u otras también. Y en el número 33 también habíamos explicado cómo precisamente el sacerdote representa a la comunidad reunida en el momento en el que él reza al Padre en esas partes presidenciales y por ello pues la asamblea debe guardar ese silencio. Bien, hoy comenzamos a partir del número 34, por tanto del documento que os he dado creo que comienza en ese punto. Y vamos un poco a continuar en el mismo sentido, pasando a otras fórmulas y opciones que concurren en la celebración de la misa. Después haremos una explicación sobre las maneras de pronunciar los textos que se leen o se proclaman en la misa, y luego una palabra sobre el canto y también sobre los gestos o las posturas del cuerpo. También hoy, pues con toda paz, lo que nos dé tiempo, lo que no, pues continuamos el próximo día. Número 34, y si no me equivoco, creo que lo tenéis en el documento que hoy os he facilitado, veis cómo, precisamente porque la celebración de la misa tiene un carácter comunitario, como aquí hemos recordado muchas veces, los diálogos que tienen lugar entre el celebrante y la asamblea
así como las aclamaciones que hacemos todos juntos tienen una importancia muy grande, porque fomentan y realizan la comunión entre el sacerdote y el pueblo. Por ello es necesario pronunciar las oraciones, las respuestas o aclamaciones que hay que hacer juntos, exactamente así, juntos, que es lo que más nos cuesta y lo que en muchas ocasiones yo pues siempre intento hacer ver, evitando aquí querernos señalar, evitando protagonismos y aprendiendo a escuchar a los demás para rezar al mismo tiempo, sin querer alzar la voz por encima del resto, sin pretender que los demás recen siguiendo nuestra propia voz, o nuestro propio ritmo, o nuestra propia entonación, como si yo fuese el que tengo que dirigir la misa, haciendo que los demás me tengan que escuchar a mí. Esa labor en la misa no le corresponde a nadie, ni siquiera al sacerdote, porque el sacerdote cuando preside es el que dirige la oración, pero tampoco él tiene la pretensión al hacerlo de que todo el mundo tenga que estar escuchándole como si le contemplásemos, ¿no? No, no es así. Hay que dejarle a él que sea el que dirige, porque es quien preside, y después escucha, pues incluso juntos, ¿no? Intentando, pues eso es, ¿no? Sin empezar antes que el sacerdote, sin que se me oiga a mí antes que a nadie, sin acabar después del sacerdote y que se me oiga a mí el último, todos estos vicios que tenemos en todas las parroquias, por lo menos de España. Yo no sé en otros países del extranjero, aunque también he vivido en el extranjero y también he celebrado la misa en otros países, pero aquí esto nos ocurre mucho. Este tipo de vicios, pues muchos los tenemos cogidos y no somos muchas veces capaces de hacer un esfuerzo por evitarlos, ¿no? Sin atropellar las palabras, sin rezar como si se estuviese haciendo un dictado a los niños de la escuela, porque eso a veces lo único que consigue es distraer, resulta forzado, sin entonaciones extrañas, o con voces impostadas o forzadas o artificiales que se notan enseguida y que también distraen, que distorsionan y que favorecen la división, en vez de la comunión de la asamblea, que es lo que se debe procurar en estos diálogos, precisamente para expresar la unidad de la Iglesia cuando celebra. Y en esto cada uno de los fieles, pues tenemos, y me incluyo porque el sacerdote también es un fiel del pueblo de Dios, tenemos un trabajo pendiente por hacer, en el cual tenemos que hacer cierta autocrítica, humildemente, reconocer en aquellas cosas en las que no estemos a lo mejor pues haciendo bien la práctica de la celebración de la misa y proponernos enmendarnos y venir cada día pues un poco al menos atentos a eso, ¿no? Mientras uno sea capaz de reconocer que algo no lo está haciendo bien, o que deliberadamente lo hace mal, o que no es capaz de hacerlo bien, pues lo mejor que puede hacer hasta que lo consiga es bajar la voz y rezar en un tono más suave o incluso en silencio, y porque así podemos ir escuchando y podemos ir ensayando en voz baja, siguiendo la oración de los demás, hasta que poco a poco se vaya uniformando el rezo. Si fuésemos capaces de hacer esto todos, seguramente mejoraría nuestro modo de rezar en la celebración de la misa. Aquí a veces hay cierta lucha de egos, ¿no? Cuando estas cosas se dicen, a veces no son bien recibidas. Y en realidad aquí no hay un deseo de señalar a nadie, sino de ayudar a que todos juntos celebremos bien la Eucaristía. Y por tanto así es como se debería de entender sin ningún otro afán, ¿no? Pero a veces no es así, ¿no? A veces alguien siempre se puede sentir como si le estuvieran señalando y nada más lejos de la realidad. Esta lucha de egos distorsiona la unidad, y entorpece la comunión de la asamblea, porque normalmente va acompañada de un reforzar todavía más lo que hago. Entonces voy a hacer menos caso todavía, ¿no? Es necesario pedir conversión del propio yo y que dejemos nuestro propio criterio cuando el sacerdote lo está tratando de explicar, porque es preciso pues atender sus indicaciones. En este caso, él es el que le corresponde enseñarlo, como en otras muchas otras cosas, él también tiene que ser el primero que aprenda y se deje enseñar y corregir. Bien, las aclamaciones, las respuestas de los fieles a los saludos y a las oraciones son, como ya también indicábamos, el grado de participación activa que los fieles tenemos que observar en la misa, para que se exprese claramente y se promueva como acción de toda la asamblea. Es decir, que también si viniésemos a misa y guardásemos silencio y no contestásemos a nada, lo estaríamos haciendo igualmente mal, porque es una parte en la que como celebrantes de la Eucaristía, todo el pueblo de Dios tenéis que tomar parte contestando y rezando en voz alta las partes que os son propias. Otras partes muy útiles para manifestar esta participación activa de los fieles, que es la gran enseñanza estrella del Concilio Vaticano II en su constitución para la liturgia, son el acto penitencial al inicio de la misa, la profesión de fe, cuando todos juntos rezamos el credo,
la oración universal, ¿no? Cuando rezamos las preces, y también el Padre Nuestro, ¿no? Todas estas cosas se encomiendan a toda la asamblea convocada. Y finalmente hay otras fórmulas que van también, digamos, incluidas en esta participación activa. Algunas poseen por sí mismas el valor de un rito o de un acto de oración, como son el cántico o el himno de gloria, el salmo responsorial, que se lee entre las lecturas, el canto del aleluya, el versículo antes del Evangelio, la proclamación del santo, antes de la memoria eucarística, y la aclamación de la anamnesis, ¿no? Y después de que el sacerdote ha hecho la consagración, cuando después de estar de rodillas nos ponemos en pie, anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección en el Señor Jesús, así como también el canto durante la comunión o después de ella. Otros momentos, en cambio, como son el canto de entrada, el canto al ofertorio, el momento de la función del pan, el Cordero de Dios, y de la comunión, igual no son un rito propio o un acto propio, sino que acompañan el rito que en ese momento se está llevando a cabo. El canto de entrada no es un rito propio, sino que acompaña la entrada, ¿no? de los ministros. Igualmente, el canto del ofertorio acompaña el momento de la presentación de los dones, el punto de la fracción del pan, el rito propio que es la fracción del pan misma, o el momento de cantar en la comunión. Bien. Por lo dicho, respecto a la participación activa de todos los fieles, que se da cuando se hacen bien todas estas aclamaciones, todas estas respuestas y oraciones que aquí hemos enumerado, pues por lo mismo ocurre que cuando no se hacen bien, la participación en la misa no resulta tan activa, sino que resulta más confusa, o más distorsionada, o más atropellada. Por lo que sería mejor en este caso, que nos pongamos a la escucha, ¿no? Y que tratemos poco a poco de irnos pues, acoplando al rezo de una comunidad orante que eleva su plegaria unida al Señor. En el número 38, ya terminando prácticamente con el tema de las oraciones, se habla del modo de pronunciar los textos. Evidentemente, debe ser una voz alta y clara, ya sea por parte del sacerdote o del diácono, cuando es el caso en el que le corresponde, o por quien lee los textos de la palabra de Dios, o por todos cuando tenemos que responder, ¿no? Y la voz, dice el misal romano, debe responder a la índole del texto, según sea una lectura, según sea una oración, según sea una monición, una aclamación, un canto, así como también a la forma de la celebración y de la solemnidad de la asamblea. Por este motivo, por ejemplo, es por el que se eligen cantos apropiados. No es igual celebrar una misa de funeral que celebrar una misa mm, de una asamblea dominical. No es lo mismo celebrar la misa en Cuaresma que celebrarla en la noche de la Navidad del Señor. Digamos que hay que adaptarse a la celebración que la liturgia en ese momento propone. Y por último, pues hay rúbricas en el misal, siempre hay una serie de indicaciones en cada una de las partes eh, que siempre deben observarse, ¿no? Y el documento pues aquí lo explica, ¿no? Hay rúbricas, hay normas que a lo largo de todo el misal siguen. Cuando se utilizan los verbos decir o pronunciar, se deben entender ya sea del canto, ya sea de la lectura, en voz alta, observándose todos estos principios que hemos expuesto. Bueno, una palabra sobre la importancia del canto y el próximo día hablaremos, porque ya si no nos alargaríamos demasiado hoy, hablaremos el próximo día de los gestos y posturas corporales, que es algo también muy importante, y de el silencio. Esas dos cosas las dejamos para el próximo día. Hoy una palabra en cuanto al canto. San Pablo, en su carta a los colosenses, tiene un texto en el que amonesta a los fieles que se reúnen esperando unidos la venida del Señor, que canten todos juntos salmos, himnos y cánticos inspirados. Pues dice también el libro de los Hechos que el canto es signo de la exultación del corazón. Por ello, decía también San Agustín, cantar es propio del que ama, y luego hay un proverbio muy antiguo que a veces se ha atribuido al propio San Agustín que dice, el que canta reza dos veces. Bien, estos textos de la tradición y de la escritura lo recoge el número 39 cuando empieza a hablar de la importancia del canto. Por ello dice, hay que tener en gran estima el uso del canto en la celebración de la misa, atendiendo igualmente siempre a la índole de cada pueblo, de cada tradición o de cada cultura donde se celebra la misa y a las posibilidades de cada asamblea litúrgica. ¿Qué quiere decir esto? Pues cuando la asamblea litúrgica no reúne las condiciones necesarias para que el canto sea digno, pues es mejor incluso omitirlo,
¿no? Porque a veces no disponemos de personas adecuadas o de un coro en condiciones que nos permita animar con el canto la Eucaristía del modo debido. Y luego dice, aunque no sea siempre necesario, como por ejemplo en las misas de diario, cantar todos los textos que de por sí se destinan a ser cantados, hay que cuidar absolutamente que no falte el canto de los ministros y del pueblo cuando se trata de solemnidades, especialmente en esos momentos, en los domingos y en las fiestas de precepto, el canto no debería de faltar. Y por tanto, tanto de los ministros como del pueblo, en esas ocasiones, hay que cuidarlo absolutamente, que no falte. No así, no tanto así, aunque también es recomendable en las misas feriales, es decir, las misas de diario. Sin embargo, dice también el misal, cuando se determinen las partes que se van a cantar, es preferible optar por aquellas que son más importantes, en especial aquellas en las cuales el pueblo responde al canto del sacerdote. Por ejemplo, en la aclamación que el sacerdote dirige a la gente antes de proclamar el Evangelio, el Señor está con vosotros, cuando se hace cantado y el pueblo responde con tu espíritu, o del diácono, o el lector cuando sabe cantar y puede a lo mejor hacer cantada la antífona del salmo, incluso el salmo entero, ¿no? Y aquellas en las que el sacerdote y el pueblo cantan juntos. En la medida de las posibilidades, ¿qué quiere decir? Pues que, por ejemplo, puede darse el caso, como es el que habla, que el sacerdote que tiene la función atribuida a él de cantar determinadas partes de la misa, que solo debe de rezarlas él, si el sacerdote no sabe cantar, pues evidentemente es mejor que lo haga rezando, porque la misa debe conservar su dignidad y no debe ser una ocasión de que la oración resulte algo feo. Entonces, igualmente eso sirve para los fieles, ¿no? Que también, pues, a veces también pasa que hay personas que a lo mejor no saben cantar, pero no son conscientes de ello y arrancan el canto a voz en grito y luego el resultado no suele ser muy, digamos, muy apropiado para la celebración de la misa, por decirlo así. Igualmente también el misal romano, la reforma litúrgica, recuerda que el canto propio de la liturgia romana, que es la que nosotros celebramos, es el canto gregoriano. Es el que se debería de, digamos, preservar en primer lugar. Y si todos supiéramos cantar gregoriano, pues deberíamos cantar en el gregoriano en primer lugar, antes que de cualquier otro modo en la celebración de la misa. Pero, evidentemente, como todos sabemos, no es un saber extendido y también está permitido que se utilicen otros géneros de música sacra, especialmente la polifonía, dice el documento, con tal que sean conformes al espíritu de la acción litúrgica y favorezcan la participación de todos, ¿no? Por eso el canto debería de ser algo en el que se anime a toda la gente a participar, en el que la letra pueda estar disponible y en el que pueda ser algo en lo que todos los fieles participen, ¿no? Eh, y luego, en cuanto al tema de la celebración de la misa, ya en este mundo global en el que vivimos, donde pueden participar gentes de muy distintos países y procedencias y de muy distintas lenguas, recuerda también el documento de la bendición del misal que la lengua latina es la lengua oficial de los textos oficiales de la Iglesia Católica, no solamente de la liturgia, sino de todo tipo, del magisterio, y que por tanto, si se pudiese, convendría, y especialmente cuando participan personas de muy distintos países, en misas que son de una índole más internacional, o frecuentemente a veces también a diario, cantar juntos en lengua latina. Al menos algunas partes del ordinario de la misa, dice el texto, especialmente el credo y el Padre Nuestro, utilizando las melodías más fáciles. Bien, esto por hoy vamos a dejar aquí, pues son ya 20 minutos, y el próximo día hablaríamos de los gestos y posturas del cuerpo en la celebración de la misa. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo,